capacidad a poder contemplar esas verdades. Y claro, llega el momento en que este personaje llega hasta la cúspide. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Se funde con el todo. He ahí de qué sirve el meditar en una pirámide. ¿De qué sirve el ascender en meditación a esa montaña que de igual forma va ascendiendo en esa forma angulada? Y así, como se presentó en el Antiguo Egipto, también aquí en América, en Mesoamérica, encontramos también en Perú como esa similitud con las pirámides, con ese ascenso del ser. Pero como esa información muchas veces no es asimilada, no se llega, aunque todos quieran llegar a la cúspide, pues vemos el orden de la pirámide y lleva un orden, y ese mismo orden es el que lleva la misma civilización. Y esos maestros que estuvieron en aquel entonces son los que regresan nuevamente y vuelven a tomar esas piedras de esa pirámide que ellos estuvieron edificando para permitir que se vayan subiendo escalón a escalón y vayan ascendiendo nuevamente a esa cúspide. Y así como esas otras pirámides que por ahí en Europa se encontraron, pues vemos que no es un hecho aislado. Y dentro de todo esto, ¿cuál es el común denominador? El sol. En el mismo Oriente encontramos que pues esas civilizaciones de gran luz que han llenado de inspiración a toda la humanidad se encontraban en los puntos más altos. Y ahí está el Tíbet. ¿Esos monasterios en dónde estaban? Pues no estaban en pirámides, porque pues ya cuál pirámides, si estaban en el tope del mundo. Acá estaban casi al nivel del Mediterráneo, pues claro que tenían que visualizarse en esos puntos más altos. O sea, aquellos cuates ya no era necesario que pusieran pirámides porque estaban pues en esos puntos. Entonces, pues ahí es donde viene ese concepto de elevarse. Oye, Francisco Constantino, pero ¿de qué te sirve entonces si en la medida que vas elevándote más, pues hace más frío? Pues nada tiene que ver el frío con la cercanía de la luz. En la medida que más nos vamos elevando, no solamente en conciencia, sino de lo que es el nivel del mar, pues es lo mismo que se está presentando con este ejemplo alegórico de la pirámide, que es muy interesante. Estoy aprendiendo mucho en esta plática. Lo mismo que se presenta, haz de cuenta que es la misma sociedad humana. En la base de la pirámide está toda la raza. ¡Ey, perro! Ahí están todos. Con el chupe, con las pachangas, que vamos, que al table, que vamos aquí, que vamos allá. Pues eso es lo que se presenta a nivel del mar. Y para muestra basta un botón. ¿Cómo están pues muchos de esos lugares, por ejemplo en las playas? Pues es donde hay mayor desorden, es donde podríamos decir dentro de la generalidad de la sociedad hay más promiscuidad, están más apegados a la tierra, a ese goce de la materia, ¿sí? En la medida que se va ascendiendo, obviamente se va sublimando este tipo de situaciones. Ahorita ya con lo que han hecho los medios de corromper lo que es el mismo espíritu y la mente,
pues ya algunas otras sociedades pues ya no están igual como pudieron estar. Pero sí podemos ver que en la medida que está un poco más alto, se daba en la antigüedad esa diferencia. ¿Por qué? Porque todos los monasterios simplemente estaban en el Monte Carmelo, en el Monte Athos. Ahí está el lugar de los dioses, el Monte Olimpo, los Himalaya. Acá en América está el Monte Shasta, que es donde se dice que prevalece esa antigua civilización lemuriana. ¿Por qué? Porque ese aire, pues quizás, deja atrás las vibraciones más densas y te permite entonces tener esa contactación. Que si esto lo puedes hacer, y ahí es donde está ese gran trabajo del maestro, si esto lo puedes hacer en un Río de Janeiro, wow, pues mis respetos. No creo algún maestro que quiera aventarse esa prueba, ¿verdad? Porque mientras estemos en una envoltura carnal, pues va a estar medio complicado. Estamos compuestos de un elemento terreno, y la tierra llama a la tierra, y el espíritu llama al espíritu. Entonces, claro, si estás ahí entre lo que es ese ambiente, el mismo aspecto terreno te va a llamar. Si tú te elevas a otro tipo de vibración, pues vas a estar jalando ese tipo de vibraciones. Y ahora sí vamos a continuar con ese hilo conductor o común denominador que se presenta o se presentaba. Esta plática, estamos hablando de un antecedente de lo que van a ser las pláticas subsecuentes que vamos a tener, porque te comentaba que va a ser un tanto cuanto complicado el hablar en un solo programa de las antiguas civilizaciones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién te estaba hablando por ahí, Rubí? Bueno, pues está Sares con nosotros, saludando. También está con nosotros el arquitecto Hugo, por supuesto. También está tu tocayo, Francisco Morales. Dice que felicidades y que muy buen programa. Y que felicidades a Solarium Red por los 2 años. Ah, muy bien. Gracias, tocayo. ¿Es Constantino Morales? Francisco Morales. Tu tocayo Francisco. Mi tocayo Francisco. Muy bien. Entonces, pues de estas civilizaciones estábamos hablando de esa cultura solar. Y cómo desde la antigua Grecia pues se tomaba en consideración pues ese aspecto solar con Apolo, y cómo cada uno de los seres iluminados, por supuesto que Berenice también, se decía que eran hijos de Apolo. Por ejemplo, ¿quién? Ahí estaríamos hablando de Orfeo, estaríamos hablando de Platón, estaríamos hablando de cada una de esas mentalidades que llevaron luz. Y llevaron luz porque eran hijos del sol. ¿Significa ser solar? Sí. O sea, es llevar luz, dar. Llevar luz. Ser dador, ¿no? Exactamente. Y por ahí estaban preguntando ayer del nombre de Solarium Red. Pues de ahí es la intención que mi querida y amada esposa Rubí y yo nos dimos con... ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Pues creo que no fue... No tardamos mucho en decir Solarium. Ya que si era red, que si era Solarium o Red Solarium, más bien en el complemento es donde... Pero estábamos por el sol, algo que tuviera que ver con el sol. Inmediatamente pensamos en el sol. ¿Por qué? Porque un solarium es un lugar donde se recibe esa energía solar. Y claro, los pensamientos que se emanan, o que por lo menos pedimos
esa luz para poderla compartir, pues cada uno de los colaboradores que estamos aquí. Y que si tú también, al armonizarte con esto, pues también estás recibiendo, estás siendo partícipe de lo que es esa luz inherente al ser, porque el ser es luminoso por su propia naturaleza, y esa naturaleza es solar. Por eso no es de extrañarnos que en cada una de las religiones, en cada una de las civilizaciones, estaba presente esa luz. Esa luz está presente, y estuvo presente en esos antiguos templos de Egipto. Estuvo presente en ese antiguo templo de Apolo en Delfos, en la Grecia antigua, en donde las vírgenes vestales eran pues las responsables de velar por ese fuego simbólico, ese fuego virginal que estaba internamente y que gracias a él, a esa inspiración, pues les permitía pues armonizarse con esa sabiduría para poderla compartir a aquellos que iban con el oráculo. Entonces, ese común denominador, pues ya estamos viendo cuál es. Ya estamos viendo que en cada uno de los lugares estaba presente esa luz. Y muchas veces dicen, oye, entonces para hacer meditación es necesario que tenga la imagen de San Judas, de San Benito, de San Miguel Arcángel, del Maestro Jesús, de Buda. Y yo lo que te podría responder es que con el simple hecho de que tengas una vela encendida, vas a armonizarte con esa luz mayor, que te va a permitirte armonizarte con ese ser de luz que habita en tu interior. Y basta con que pongas una vela enfrente de ti y te pongas a observarla y te pongas a pedirle que te permita recibir esa luminosidad que está emanando para poderte iluminar. Si puedes llevar esa luz psíquicamente, tomarla de entre tus manos y llevarla a tu interior, llevarla a tu entrecejo, encenderlo, llevarla al centro de tu mente y desde ahí poder irradiar toda esa luminosidad a toda tu envoltura física, psíquica y espiritual, empezarás a encender ese fuego que llevas internamente. Porque lo que llevó desde las primeras civilizaciones de la humanidad a llegar a ese proceso de introspección fue cuando esos antiguos cavernícolas tuvieron acceso al fuego y en esa oscuridad, en esa penumbra, se acomodaban en torno al fuego a reflexionar y a protegerse de esas bestias que los aguardaban en la oscuridad para devorarlos. Si vemos qué es lo que sucede con los cavernícolas actuales, es exactamente lo mismo. Solamente que ahora se nos ha olvidado encender el fuego y encendemos la televisión. Y claro, esas bestias devoradoras, esos tigres dientes de sable, pues ahí están al acecho. ¿Por qué? Porque hemos cambiado esa convivencia que nos invitaba a ver eso que estaba fuera, verlo como un espejo.
centrarnos y proyectar nuestra conciencia